mediodía, 24 de diciembre de 1743, en la ciudad de Cartagena de Indias, Virreinato de Nueva Granada. En la misa de gallo más importante del año que tiene lugar en la Catedral de Santa Catalina, una mujer conocida por todos es recibida con gran alegría por 200 familias aristocráticas. La esposa del hombre más adinerado de Cartagena, la marquesa Beatriz María de Andrade y Solórzano, se vistió con seda francesa que costaba 3,000 pesos y con un collar de esmeraldas colombianas. Es acogida con respeto por el virrey, el obispo y toda la aristocracia de la ciudad. Sin embargo, existe un secreto maravilloso que nadie imagina en esa catedral. Catalina de Jesús, una mujer africana de 32 años que hasta hace 6 semanas trabajaba como esclava en las cocinas del mismo palacio que ahora posee, no es la marquesa Beatriz. Esta es la farsa colonial caribeña más audaz que retó las bases de la sociedad de castas. Bienvenidos a Sombras de la Esclavitud, el canal que revela las historias que la historia oficial intentó ocultar. Sí, este gancho ya los ha tragado. Dadle like ya, si están enganchados. Prepárense, porque esta historia de valentía, identidad y venganza es una de las más impresionantes que hemos narrado. Comenta desde dónde nos estás mirando y dale a la campana. Hace 7 semanas, mes 11 del año de 1743. La ciudad amurallada más fortificada de América, Cartagena de Indias, es el núcleo del Imperio Español en el Caribe. Es un puerto al que llegan galeones con oro peruano y tiene murallas de 12 metros de altura construidas a lo largo de 150 años para protegerse de los piratas franceses e ingleses, y plata potosina antes de cruzar el Atlántico rumbo a España. También es un nodo de tráfico de esclavos. Cada año, 15 barcos negreros traen a 3,000 africanos para que sean vendidos en los mercados urbanos y distribuidos por el virreinato entero. En 1743, Cartagena tiene una población de 15,000 personas, 2,000 criollos y españoles peninsulares que tienen todo el poder político y económico, 3,000 mestizos y mulatos que trabajan como pequeños comerciantes y artesanos, y 10,000 africanos, afrodescendientes, la mayor parte de ellos esclavos portuarios. Construcción. Servicio de limpieza del hogar. El sistema de castas durante el colonialismo, descrito con obsesivo detalle. Diferencias entre mestizo, mulato, sambo, cuarterón, criollo y español. Cada categoría con sus derechos y restricciones particulares. El Palacio de los Andrade y Solórzano, que está ubicado en el centro aristocrático de Cartagena intramuros, se encuentra en la esquina opuesta a la Plaza de la Aduana. Se trata de una casa de 2 pisos, con estilo español adaptado al clima del Caribe, que incluye fuentes y patios interiores, además de balcones, madera labrada, techos altos para facilitar la ventilación. El comerciante más próspero en Cartagena es don Sebastián de Andrade y Solórzano, quien contaba 58 años en el año 1743. Posee 3 barcos mercantes, monopoliza la importación de telas europeas y tiene contratos únicos con la Casa de Contratación Sevillana. Su fortuna, que asciende a 200,000 pesos, lo posiciona entre los 10 hombres más ricos del virreinato. Su esposa, de 43 años de edad, es la marquesa Beatriz María de Andrade y Zúñiga. Don Sebastián obtuvo en 1738 el título de marquesa por la suma de 40,000 monedas, inversión que hizo ascender a la familia Andrade a la nobleza con título. Beatriz es gaditana, de España. Luego de un matrimonio negociado con don Sebastián, llegó a Cartagena cuando tenía 18 años.
Durante 25 años ha sido un miembro de la Sociedad Cartagenera. Patrocina obras de iglesia y coordina encuentros literarios. Otras damas la consultan en asuntos de etiqueta. Sin embargo, existe algo que necesitas saber acerca de la marquesa Beatriz. Nunca fue padre. Después de 25 años de matrimonio sin descendencia, la situación produce tensión en el entorno familiar. Familia. Andrade exige que haya un heredero. Don Sebastián, leal en apariencia, pero con una amante mulata que vive en el barrio extramuros. Beatriz vive lo que viven muchas esposas de nobles. Es noble y adinerado, pero no siente amor. Una meta que va más allá de las funciones sociales. El Palacio Andrade cuenta con 30 sirvientes, incluyendo mayordomos, cocheros, jardineros, cocineras y criadas. De ellos, 22 son esclavos que pertenecen a don Sebastián y han sido adquiridos en los mercados de Cartagena durante años. 8 libres. De color contratada. Catalina de Jesús se distingue entre los esclavos del palacio. Catalina nació en el reino de Dahomey, que estaba ubicado en África Occidental, hoy conocido como Benín, en 1711. A los 13 años, fue apresada durante un conflicto bélico entre reinos, vendida a comerciantes portugueses en el puerto de Huida y llevada a Cartagena en un barco negrero. El viaje duró 7 semanas y terminó con la muerte del 40% de los prisioneros. Catalina laboró en el Palacio Andrade durante 19 años. Don Sebastián la adquirió como sirvienta doméstica por 300 pesos en 1724 y fue subiendo de puesto gradualmente hasta alcanzar posiciones con mayor responsabilidad. Primero en las cocinas, después como asistente de cámara de la marquesa Beatriz y por último como doncella principal. Esta cercanía con Beatriz le abrió oportunidades. Estudió la manera de hablar, ser y actuar, así como los gustos y las costumbres de su ama durante años. Se expresó en español con el acento andaluz que mantuvo Beatriz. Aprendió a leer espiando las lecciones de un tutor que venía a ver a sus sobrinos. Aprendió los apellidos, las historias y los rumores de cada una de las familias. Nobles. Sin embargo, Catalina y Beatriz se asemejan físicamente, especialmente. Ambas tienen una estatura de 1,65, que es alta para las mujeres de aquel tiempo. Las dos son delgadas. Catalina es de raza negra africana, aunque el maquillaje blanquecino que emplean las nobles altera los matices. Vestidos, joyas y peinados apropiados para la luz de las velas en los salones nocturnos. Si la actuación es convincente, se pueden ocultar las diferencias en el rostro. Mes 11 del año de 1743. Los Andrades se ven sacudidos por un acontecimiento trágico en familia. Hermano menor de don Sebastián, que vive en Santa Fe de Bogotá, muere de manera inesperada. La familia tiene que ir al entierro de emergencia y solucionar herencias complicadas. Don Sebastián comunica que él y Beatriz se irán a Bogotá de inmediato. Atravesé peligrosas rutas en las montañas. Si todo sale bien, le llevará 1 mes y medio ir y volver. Podría ser que 2 meses y lluvias bloqueen caminos. 19 de noviembre. Don Sebastián y Beatriz se dirigen a Bogotá con una guardia de 6 hombres armados. Deja el palacio. Don Felipe Vargas, el mayordomo, tiene 60 años y es español de confianza. Beatriz da instrucciones al servicio. Tener la vivienda limpia. Continuar con la preparación de las fiestas navideñas que llevarán a cabo cuando regresen en enero. Catalina es instruida para almacenar la cinta y los vestidos de seda de Beatriz en cofres forrados, con el fin de protegerlos de la humedad del Caribe.
La vida en el palacio continúa de manera habitual durante los primeros días de su ausencia. Mayordomo Vargas, supervisando las rutinas. Los trabajadores de servicio laboran, como es habitual. Catalina, sin embargo, comienza a sentir. Se pone joyas, practica las actitudes de Beatriz, se prueba vestidos y se contempla en un espejo grande traído de Venecia. Es fantasía sin peligro. Imagina que no la ve nadie, pero después pasa algo que lo cambiará todo. El 25 de noviembre, don Felipe Vargas, el mayordomo, se desmaya mientras almuerza. Fallece instantáneamente. Sin don Sebastián, Beatriz y el mayordomo de confianza, Palacio se queda en limbo de administración. Supervisor secundario. Se trata de un contador joven que tiene poco conocimiento sobre operaciones domésticas. El personal de servicio, acostumbrado a acatar órdenes de arriba, se pierde en la cadena de mando. Catalina, en este periodo de falta de autoridad, desarrolla una idea audaz que empezará como un experimento y se transformará en una burla de 6 semanas que cambiará Cartagena. 26 de noviembre. Después de que el mayordomo fallece, Catalina toma una decisión que cambiará su destino. Se disfraza de la marquesa Beatriz y asume el control de Palacio. No tiene intención de mantener la farsa por más tiempo, solo hasta que vuelva don Sebastián y designe un nuevo mayordomo. Se trata de la curiosidad y la autopreservación. Si no hubiera autoridad, el palacio colapsaría, los suministros se agotarían y ella, en su posición de doncella principal, sería la responsable. Catalina se pone ropa. Beatriz se aprendió todo después de años observando. Se lava con agua de rosas perfumada, de Beatriz. Utiliza el maquillaje blanco de plomo que emplean los aristócratas para aclarar la dermis, sustancia que es eficaz, pero también tóxica. Se viste con uno de los atuendos menos vistosos de Beatriz, seda verde oscura con encajes de Francia. Se coloca un collar de perlas, peina el pelo de acuerdo a cómo le agrada a Beatriz, practica frente al espejo hasta que tu postura, tus gestos y tu rostro sean un fiel reflejo del de su ama. La transformación se demora 3 horas. Se queda asombrado cuando, al fin, se ve en el espejo. Con maquillaje ligero y ropa apropiada, el parecido es inquietante. No es exactamente igual, pero una sociedad en la que nadie tiene miradas directas con las personas superiores por respeto, donde las relaciones son protocolarias. Las desigualdades pueden pasar desapercibidas y el comportamiento es persuasivo. Primera evaluación. Empleados del palacio. Catalina, que ahora está disfrazada de Beatriz, llama a la cocinera y baja por la escalera principal. Beatriz emplea un tono preciso, imperioso, pero no cruel. Juana, menú renovado para la cena de esta noche. Más frutas, menos especias. Cocinera, sin mirar directamente. Reverencia. Sí, claro, mi señora. Catalina, personificando a Beatriz, se relaciona con todo el personal al día siguiente. Nadie interroga. En la sociedad colonial, en la que lo que se lleva puesto y el comportamiento definen la identidad, si alguien actúa y viste como un aristócrata, es tratado de esa manera. El equipo de servicio está para seguir instrucciones, no para hacer preguntas. Los primeros 3 días son de prueba. Catalina mantiene las mismas costumbres que Beatriz. Desayuno a las 8, misa en la capilla del palacio a las 10 y almuerzo. Formal a la hora del almuerzo, siesta hasta las 3, tertulias o bordado por la tarde y cena a las 8.
Continúa con estas rutinas ya que son conocidas y reducen la probabilidad de cometer errores. Sin embargo, el 30 de noviembre ocurre algo que lleva a Catalina a tomar una decisión. Mercedes de Rojas, amiga de Beatriz y segunda dama de la sociedad cartagenera, envía mensajes solicitando que la visite. Era una invitación que Beatriz jamás declinaría. Catalina está indecisa. Si se niega la invitación, aumentará la sospecha más que si se acepta. Atrévete. Mercedes va a Palacio Andrade a tomar chocolate el 1 de diciembre. Costumbre social normal. Se trata de una reunión que dura 2 horas. Catalina, haciendo el papel de Beatriz. El chocolate que prepara la cocinera es el que se sirve. Comenta rumores de la sociedad que son conocidos. Demuestra el interés apropiado hacia la familia Rojas. Doña Mercedes no percibe nada inusual. Al despedirse dice: «Beatriz, te veo tan llena de vida últimamente. Descansar de la presencia de don Sebastián te hace sentir bien. Este exitoso encuentro le está enseñando algo a Catalina. En la sociedad colonial, la identidad se representa. Si lo hace correctamente, se le acepta en el rol. No hay marquesa más allá de la actitud, el vestido y el entendimiento de los códigos sociales. El hallazgo es, simultáneamente, perturbador y liberador. Catalina y Beatriz reciben visitas de varios nobles a lo largo de las 2 semanas siguientes. La confianza se fortalece con cada encuentro. Aprende a manejar conversaciones para evitar asuntos en los que no tenga mucha información. Emplea generalidades cuando no tiene conocimiento sobre un tema, que empleaba Beatriz. Mi memoria no es como solía ser. Esos negocios están bajo el mando del don Sebastián. Pero Catalina no solamente sostiene la farsa por obligación, sino que además tiene placer al hacerlo. Por primera vez en 32 años, experimenta lo que es ser respetada, escuchada y tomar decisiones sin miedo a represalias. Cuando una marquesa atraviesa las calles de Cartagena, todos se inclinan a su paso. Los sirvientes se apresuran a obedecer cuando él abre la boca. Lo sientan al entrar al templo. Beneficiado. Es un sentimiento embriagador de placer y dolor, del placer de privilegio que nunca experimentó. Amargura de saber que el tratamiento no se basa en su humanidad o dignidad, sino en los signos externos que hoy llevan. 15 de diciembre. 2 sucesos tienen lugar. Primero, arriba a Bogotá una carta enviada por don Sebastián. Asegura que la herencia es más difícil de lo que creía, y que él y Beatriz no regresarán hasta mediados de enero. En segundo lugar, el obispo de Cartagena extiende una invitación oficial. La marquesa Beatriz de Andrade ha sido invitada a la misa de Nochebuena en la catedral, el acontecimiento social más importante del año, en el que se congrega toda la aristocracia de Cartagena. Catalina se halla ante una decisión. Ha estado simulando en círculos privados durante 3 semanas. Misa de Nochebuena. Misa pública a la que acuden 200 aristócratas. El peligro de ser descubierto aumenta considerablemente. Sin embargo, si se niega a la invitación, también levantaría dudas. Beatriz jamás dejaría de celebrar la Nochebuena en tiempos de libera. Una parte de ella sabe que tiene que simular ahora, evidenciar la ausencia de Beatriz y aguardar el regreso de Amós. Sin embargo, hay una parte que ha experimentado respeto y libertad a lo largo de semanas y que no desea rendirse todavía. Quiere continuar. Va a Nochebuena, será la actuación del siglo, pero tras la decisión hay más que placer. Catalina está retando deliberadamente al sistema. Cada día que mantiene la farsa,
demuestra cómo las jerarquías coloniales, que parecen ser naturales e inalterables, son en realidad construcciones precarias. Si una esclava de África es capaz de igualar a una marquesa española en cuanto a modales y vestimenta, todo el sistema ficticio de castas. Si has llegado hasta aquí sin parpadear, estás atrapado en esta historia increíble. Haz clic en Me gusta ahora, comenta lo que harías en lugar de Catalina y comparte, ya que esta historia debe ser escuchada. Lo mejor viene después. Catalina se prepara para la actuación más importante de su vida en el Palacio Andrade, a las 6 de la tarde del 24 de diciembre de 1743. Escoge el vestido de Beatriz que tenga mayor elegancia. Es de seda francesa Borgoña bordado en oro. Importado de París hace 2 años, 3,000 pesos. Beatriz se coloca un collar de esmeraldas colombianas que don Sebastián le regaló por su aniversario. 20 esmeraldas engastadas en oro. 4,000 pesos. Aplica con precaución el maquillaje blanco. Peina el pelo en formas complejas utilizando peinetas de plata. La capacitación se realizó con datos hasta octubre de 2023. Horas. Catalina, al finalizar frente al espejo, observa a la marquesa ideal. Sin embargo, su corazón late descontroladamente. Comprende que irá de manera intencional a un sitio donde será observada por cientos de ojos. Una equivocación, un paso en falso y la farsa se vendrá abajo. 8 de la noche. Carroza de los Andrade, transportada desde el palacio hasta la Catedral de Santa Catalina por medio de 2 caballos blancos. La distancia no es mucha, pero el viaje es ritual. Cochero de los Andrades por 15 años. No sospecha nada. Para él, la marquesa Beatriz es llevada, como es habitual. La Catedral de Santa Catalina, construida entre 1575 y 1612, destaca en la plaza central de Cartagena. Tiene una fachada de piedra coralina, torres gemelas, un altar mayor cubierto en oro y está decorada con obras pictóricas religiosas. Misa de Gallo. La jerarquía social de la época colonial se hace evidente. Las familias más influyentes ocupan los asientos de primera fila. El orden de llegada establece la precedencia social. A las 9 de la noche, la carroza de Catalina llega a la puerta de la catedral. Cuando se inclina con los mismos movimientos exactos que ha observado hacer a Beatriz 1000 veces. Portero se inclina a veces con respeto. Señora Marquesa, buenas noches. Catalina asiente ligeramente, como lo haría Beatriz. Va hacia la puerta con la espalda erguida y pasos seguros. Interior de la catedral iluminado con 200 cirios. Las bancas están llenas de la aristocracia de Cartagena. Mercaderes adinerados, oficiales del ejército, funcionarios del virreinato, así como sus esposas e hijas. La sala se llena con el sonido de las voces. Las conversaciones se interrumpen por un instante cuando Catalina entra, ya que la gente la observa y la evalúa. Sus joyas, su vestimenta. Es la ceremonia social que se lleva a cabo para todas las grandes entradas. Catalina avanza por la nave central en dirección a las bancas frontales, que están reservadas para familias con título. Reconoce rostros. Doña Mercedes de Rojas, don Antonio de Herrera, el conde de Santa Cruz, todos ellos amigos de Beatriz desde hace años. Todos hacen una inclinación. Catalina saluda con los nombres adecuados. Qué gusto verla, doña Mercedes. Don Antonio, espero que su familia esté bien. Se sienta en el banco. Familiar Andrade, tercera fila a partir del altar. A su izquierda se encontraba doña Inés de Salamanca, amiga ocasional de Beatriz.
Banco vacío, perteneciente a la familia Vega Correa, está a la derecha. Doña Inés habla mucho unos minutos antes de la misa. El tiempo atmosférico, los preparativos para Navidad, la ausencia de don Sebastián. Catalina contesta con las expresiones planas que Beatriz habría usado para manejar con éxito la conversación. 10 de la noche. La misa comienza con la entrada del obispo don Ignacio de Armendáriz, quien va acompañado por 12 sacerdotes, vestidos en dorado. Coro canta villancicos en latín. La ceremonia es una fusión de rituales católicos españoles y adaptaciones locales del Caribe. Dura 2 horas. La misa avanza con lecturas, oraciones y comunión. Catalina participa en todos los momentos adecuados, se arrodilla cuando es necesario, canta himnos que ha escuchado durante años y reza. Conocimiento litúrgico, porque ha asistido a misas privadas en la capilla del palacio con Beatriz durante 19 años. Sin embargo, durante. La comunión tiene lugar en el momento más arriesgado. Cuando Catalina se aproxima al altar para recibir obispo, éste mira fijamente a Beatriz, quien ha estado donando a la iglesia como parte de la familia Andrade durante años, mientras coloca oblea en lengua. Se establece un segundo de contacto visual. Catalina mantiene la mirada compasiva que observó en Beatriz. Corpus Christi afirma que el obispo no reporta nada inusual. Catalina. Así sea. Adelante. Regresa a la banca con el rostro tranquilo, pero con el corazón latiendo a 1000 por hora. Descanso. De misa sale sin novedad. Medianoche. La bendición es el cierre de la misa. La nobleza comienza a ir a la plaza, donde las fiestas continuarán con músicos, pasteles y chocolates. En la plaza, frente a la catedral, bajo el cielo estrellado del Caribe, se agrupan en pequeños grupos los miembros de la sociedad cartagenera. Catalina, además de otras mujeres, como doña Mercedes y doña Inés, habla a sus espaldas sobre familias que no están presentes, divaga acerca de los matrimonios y se queja en tono burlón sobre la humedad tropical, destruyendo trajes europeos. Se trata de una charla trivial, pero navegar requiere conocer a la gente y las historias que Catalina ha ido asimilando a lo largo de los años. Catalina habla con más de 50 nobles en 1 hora en la plaza. Cada encuentro es un examen. Saluda a Conde de Santa Cruz de la manera familiar que le corresponde. Acepta el elogio sobre el collar de esmeraldas de doña Josefa Morales. Promete a doña Ana de Cáceres visitarla la próxima semana. Actúa siempre como lo haría Beatriz. 1D. La noche temprana. Las celebraciones finalizan. Catalina vuelve al Palacio Andrade en carroza, sola, fatigada pero triunfante. Ha realizado la representación de farsa más peligrosa. La vieron y la trataron centenares de miembros de la nobleza cartagenera, y nadie detectó fraude. En la soledad de las habitaciones de Beatriz, Catalina se quita el vestido, los adornos y el maquillaje. Se observa en el espejo y vuelve a ver su rostro africano. La transformación inversa se lleva a cabo rápidamente. Hace unos minutos, era una marquesa famosa en toda la sociedad. Es una mujer ahora. Esclava que fue descubierta tras haber cometido un crimen castigado con la muerte. Sin embargo, algo ha cambiado en Catalina. Nochebuena demostró sin lugar a dudas que las jerarquías coloniales son una farsa. No existe distinción entre esclava y marquesa. La manera de pensar, actuar y vestirse de la sociedad es donde se distingue la diferencia. Si la sociedad considera a un individuo como marquesa, se lo trata de esa manera.
La autoridad no viene de la naturaleza, sino del hacer. Los días siguientes, Catalina sigue con la farsa de confianza reestablecida. Asiste a misa, participa en tertulias y recibe visitas. Se introduce más en el papel cada día. Comienza a hacer pequeñas modificaciones en el palacio. Mejora las condiciones de los cuartos de servicio. Organiza la cocina para que sea más eficaz. Aumenta las porciones de comida para los esclavos. Cosas que Beatriz nunca haría, pero nadie cuestiona la razón por la cual las instrucciones las dicta la marquesa. Sin embargo, la impostura también comienza a pesarle. Posee favores, pero es consciente de que son engañosos y temporales. Cada reverencia. Le informa que si conociera la verdad, las mismas personas la rechazarían. Vive en un constante deleite de libertad y miedo a ser descubierto. 10 de enero de 174. Catalina recibe una noticia que la deja aterrorizada. Un mensajero de Bogotá trae la noticia de que don Sebastián y Beatriz volverán 2 semanas antes de lo planeado. Los asuntos de herencia se resolvieron más rápidamente. La farsa que Catalina tenía pensado mantener unas semanas más se acaba. Catalina dispone de 3 días para estar lista para lo inevitable. Alternativa 1. Huir de Cartagena. Tratar de llegar a Palenques, con grupos de esclavos cimarrones en las montañas. Es una decisión arriesgada, posiblemente letal. Opción 2. Exponer la farsa antes de que lleguemos. Solicitar piedad también es peligroso. 3. Continuar hasta el final. Enfrentar las repercusiones cuando ocurran. Selecciona 3, no por valentía, sino porque 6 semanas como marquesa le han proporcionado algo que la esclavitud le quitó durante 32 años. La agencia, la habilidad de tomar sus propias decisiones. Pasará sus últimas horas de libertad sin disculparse. Catalina realiza alguna actividad en esos 3 días. Emplea el poder de marquesa para beneficiar la existencia de todos los esclavos que hay en el palacio. Ordena que les proporcionen mantas nuevas, que mejoren la alimentación y que se ponga fin a cualquier castigo corporal. El equipo de servicio está sorprendido por la inesperada generosidad, pero acata las órdenes. Catalina es consciente de que cuando se descubra la verdad, estos serán los únicos actos bondadosos que quedarán de su marquesado. La carroza de don Sebastián entra a las 12 del día el 13 de enero. Cartagena. Catalina espera en el salón principal del palacio, todavía vestida de Beatriz. Tomó una decisión. Cuando entren Beatriz y don Sebastián, ella estará sentada en la silla de la marquesa. Va a ser de frente, no por la vía de la fuga, la 1 de la tarde. Se abre la puerta principal. Primero entra don Sebastián, después Beatriz. Los dos están fatigados por el viaje, pero están alerta. La confusión inicial es total cuando ven a Catalina en la silla de Beatriz vestida de marquesa. Beatriz abre la boca. Beseta, escéptica. ¿Quién es usted? Catalina se pone de pie, permanece erguida y contesta en un andaluz perfecto. Mi nombre es Catalina de Jesús. Durante 6 semanas he sido la marquesa Beatriz de Andrade. Don Sebastián, al reaccionar, estalla de ira. Eres una esclava. ¿A qué te atreves? Clama por la presencia de guardias. Sin embargo, Catalina, antes de ser arrestada, dice algo que deja a la sala en silencio. Cartagena me trató como a una marquesa durante 6 semanas. Nadie lo observó. Ni doña Mercedes ni él, ni el conde, ni el obispo, ni ustedes si no hubieran llegado sin previo aviso.
¿Qué muestra eso acerca de su sistema? Beatriz, menos molesta que don Sebastián, pero igualmente perturbada, interroga. ¿Qué hiciste durante esas semanas? Catalina menciona. Pasó la Nochebuena en la catedral, recibió a mujeres nobles, estuvo al mando del palacio y participó en tertulias. Mi señora, hice todo como usted. Y nadie se dio cuenta de que Marquesa era una mujer negra esclava. Para Beatriz, el descubrimiento es catastrófico. Su título de marquesa, que considera singular y exclusivo, fue replicado tal cual por esclavizada. Surge la pregunta evidente: si Catalina logró ser una marquesa persuasiva, ¿qué es lo que hace a Beatriz marquesa en realidad, más allá de la sangre? Es solo un título y vestimenta prestada. Sebastián da instrucciones de que Catalina sea encadenada y llevada a las celdas del castillo sin demora. Catalina, sin embargo, ofrece su último discurso antes de ser trasladada. No me siento mal. Viví durante 6 semanas como ser humano íntegro, no como un bien. Me castigaréis, pero no podréis eliminar que hice público que vuestras jerarquías son una ilusión. Cualquier individuo vestido y peinado puede convertirse en un aristócrata. Nada de lo que me amarró es sagrado. Catalina es encarcelada en prisión. Don Sebastián y Beatriz permanecen en la sala asimilando lo que se ha revelado. Sobre todo a Beatriz, la ha sacudido. En los días posteriores, mientras investiga la magnitud de la farsa, descubre que Catalina tuvo relaciones con toda la sociedad de Cartagena, sin ser percibida. Beatriz fue reemplazada ante el obispo virrey en Nochebuena, según descubre. La humillación es doble. Primero, la esclavizada reemplazó su identidad. En segundo lugar, nadie se percató. Beatriz se percata de que su posición no depende de un rasgo personal, sino de signos externos que cualquiera puede obtener con la atención necesaria. Es un hallazgo que desafía la forma de entender la sociedad y el lugar que ocupa en ella. Don Sebastián desea que se ejecute de inmediato, pero Beatriz está en conflicto. Sugiere que se espere, en caso de que sea necesario informar a las autoridades virreinales. El proceso tomará tiempo. Catalina se queda encadenada en calabozos durante semanas enteras mientras don Sebastián vacila. Sin embargo, empiezan a circular rumores sobre una farsa. Los sirvientes del palacio, antes callados, ahora susurran en los mercados. Otros esclavos de Cartagena escuchan la historia con temor y admiración. La historia de una mujer africana que engañó a toda la nobleza durante 6 semanas se convierte en un rumor susurrado en barrios periféricos con población afrodescendiente. Febrero del año 174. Las autoridades virreinales son notificadas. Caso genera un problema. En primer lugar, su usurpación de noble a esclava es un crimen horrible que merece ser castigado con dureza. Por otro lado, si se hiciera público el caso, evidenciaría que la nobleza fue engañada y revelaría la fragilidad del sistema de castas. El público ha optado por mantener el caso confidencial. Sentencia para Catalina: 200 latigazos en la cara con hierro candente y venta pública. Partida inmediata de Cartagena para eliminar su presencia en la ciudad. El castigo es cruel, pero menor que la muerte que el crimen normalmente merece. Marzo del año 174. Catalina es golpeada en la plaza pública frente a un público reducido deliberadamente. Casi muere tras recibir 200 latigazos. Le deja una marca de impostora y de letra en la mejilla, deformándola para siempre. Pero ella no dice nada durante todo el castigo. No clama, no solicita clemencia. Después,
es vendida a un comerciante panameño que la transporta lejos de Cartagena. El registro histórico se pierde, no dejó rastro. Algunos afirman que murió durante el viaje. Otros, en cambio, sostienen que arribó a Panamá y trabajó en una plantación hasta fallecer varias décadas después. Verdad incierta. Beatriz María de Andrade considera que las consecuencias de la farsa son instantáneas y modificadoras para siempre. En las primeras semanas después del descubrimiento, experimenta crisis de identidad como nunca antes. Cada mañana, al mirarse en el espejo, observa la cara que ha visto durante 43 años. Pero ahora pregunte, ¿qué es esa cara? Marquesa por dar a luz en una casa de buena posición. ¿O es marquesa únicamente cuando viste? Se expresa con los términos apropiados. Se comporta bien. Si Catalina fue capaz de reproducir esas características de forma persuasiva, ¿qué queda auténtico en Beatriz? Las preguntas la hostigan. En las tertulias sociales que vuelve a retomar con timidez en febrero de 174, examina a las aristócratas bajo una nueva perspectiva. Ahora parecía menos. Doña Mercedes de Rojas, que había hablado con Catalina como Beatriz sin sospechar nada. Real. ¿Es doña Mercedes efectivamente condesa o es un papel que aprendió de pequeña? Beatriz se cuestiona si existe honor innato cuando doña Inés de Salamanca habla sobre la honra familiar, ya que el honor depende de acciones que pueden ser imitadas. Sin embargo, lo que inquieta más allá de cuestiones filosóficas es el deterioro social. Pese a que las autoridades virreinales trataron de mantener el asunto en secreto, se filtraron rumores. Beatriz advierte silencios elocuentes y miradas cómplices en las charlas de mujeres. Las pláticas se detienen al ingresar al salón de clases. Es consciente de que están hablando. Esa fue quien la reemplazó como esclava por un periodo de 6 semanas. Nadie lo notó. La humillación tiene grados. Capa inicial. La esclava se apoderó de la identidad. En una sociedad colonial obsesionada con las jerarquías raciales, que un africano sustituya a un español es la máxima transgresión. Capa 2. Nadie se percató de la usurpación. Si Beatriz es tan fácil de reproducir, ¿qué valor tiene que sea noble? Tercera estrata. Catalina lo hizo de manera deliberada, retadora. No fue un error, sino que se hizo deliberadamente para demostrar la debilidad de todo el sistema. Don Sebastián de Andrade lo realiza de otra manera. Como hombre de negocios, su prioridad es preservar la reputación de sus compañías. La supervisión de todos los esclavos del palacio se hace más estricta. Fija nuevas reglas. Un esclavo no puede acceder a habitaciones privadas sin la presencia de un guardia. Las prendas de vestir de Beatriz tienen que guardarse en el cuarto, con llave que únicamente ella tiene. Personal doméstico. Debe cambiarse cada 5 años para prevenir un exceso de familiaridad. No obstante, don Sebastián también es consciente de que el caso muestra una fisura en el sistema de castas que le genera su riqueza. Si una mujer esclavizada de África puede simular ser una marquesa española, los indicadores de estatus que legitiman los monopolios comerciales son arbitrarios. Para un hombre que ha construido su fortuna sobre un sistema jerárquico estricto, es una revelación inquietante. En los encuentros que tiene en su casa con otros comerciantes, contratación. Don Sebastián evita el incidente, pero piensa que otros saben y juzgan en silencio. La situación entre don Sebastián y Beatriz se agrava. Estaban casados antes del accidente, pero ya estaban distanciados. Después, el silencio se vuelve más espeso.
Don Sebastián considera que Beatriz tiene parte de la culpa por haber permitido que Catalina la mirara tan de cerca durante tantos años. Beatriz se siente ofendida porque don Sebastián no comprende la crisis filosófica que está viviendo. Comienzan a residir en alas diferentes del palacio. Interactúan solamente cuando las condiciones sociales lo requieren. Hasta el personal del palacio se ve afectado. Se interroga a todos los esclavos domésticos para saber si conocen la farsa. Se dieron cuenta de que Catalina se estaba haciendo pasar por Beatriz. ¿Por qué no dijeron nada? Sin embargo, la mayoría no fue consciente de la estafa. Algunos de los esclavos que sospecharon algo, pero se mantuvieron en silencio, son golpeados. El mensaje es evidente. Ser leal a los dos por encima de la solidaridad con los compañeros que son esclavizados. 3 esclavos del palacio se venden por su proximidad con Catalina. Juana, una chef que trabajó para Catalina durante 12 años, es uno de ellos. Es apartada de su familia y vendida a una plantación interior, en la que fallecerá 3 años después. Su única equivocación fue tener amistad con Catalina. La vaguedad no es aceptada por el sistema. Cada uno en su lugar. Las respuestas son variadas pero predominantemente positivas en la comunidad afrodescendiente de Cartagena. La historia de Catalina se vuelve viral. Barrios extramuros donde residen personas de ascendencia africana y afrodescendiente. Se relata en cabildos, encuentros secretos de esclavos y libertos que mantienen tradiciones africanas lejos de las miradas españolas. Catalina es considerada por muchas personas como la heroína que demostró que la nobleza no tiene superioridad. Los ancianos africanos que rememoran la libertad previa a su captura observan en el gesto de Catalina una restitución temporal de la dignidad que habían perdido. Los jóvenes esclavos ven una oportunidad. Si Catalina fue capaz de ¿qué más puedo hacer después de engañar al sistema durante 6 semanas? Sin embargo, otros afrodescendientes critican a Catalina. Aseguran que su acción, a pesar de ser valiente, provocó un castigo cruel y más vigilancia para todos. Después del caso, los controles se incrementaron. Más limitaciones para trasladarse entre barrios. Las penalizaciones por infracciones menores se han elevado. Se multiplicaron las sospechas de las autoridades hacia cualquier esclavo que luciera excesivamente inteligente o educado. Es la tensión que acompaña a numerosos actos de resistencia individual. Inspiran, pero también incitan a la venganza colectiva. Los cabecillas de los palenques, comunidades de esclavos que han huido y viven en montañas aledañas, discuten el asunto de Catalina. Otros afirman que evidencia que la resistencia intelectual y cultural es igualmente importante a la resistencia física. Algunos sostienen que solo la revuelta armada y el escape total logran la libertad. Beatriz experimenta un cambio en su estado psicológico durante los meses posteriores, marzo de 174, lo que la afectará para siempre, al resto de la existencia. La transformación ocurre por fases, cada una de las cuales descubre un nivel más hondo de conciencia acerca del poder y la naturaleza de la identidad. Fase 1. Negación y enojo. Después del descubrimiento, Beatriz trata de recuperar la normalidad negando el significado de farsa. Dijo que Catalina era un monstruo diabólico, una excepción maravillosa que no dice nada sobre el sistema en general. Explora los modales aristocráticos. Se torna más severa en el protocolo, más elitista en el servicio, más aristocrática en las distancias que la mantenían alejada de las personas de castas inferiores. Sin embargo, la negación no es una opción.
Siempre que se topa con personal doméstico, recuerda que una vez, uno de ellos realizó su trabajo excepcionalmente a lo largo de 6 semanas. Cuando asiste a misa, recuerda el momento en la catedral en que Catalina recibió la comunión del obispo sin que nadie lo notara. Al llegar doña Mercedes de visita y hablar sobre una conversación que tuvo en diciembre, Beatriz comprende que esa conversación fue con Catalina, no con ella. Algunas partes de su vida han sido experimentadas por un tercero. Fase 2. Aislamiento y depresión. Beatriz reduce sus relaciones sociales de manera significativa entre abril y junio de 174. No asiste a reuniones si no es necesario, y solo va a misa si es imprescindible. Se encuentra en habitaciones privadas durante días completos sin ver a nadie. Don Sebastián, inquieto por las costumbres sociales, le demanda que continúe con sus responsabilidades. Sin embargo, Beatriz no es capaz. Beatriz escribe en su diario durante el confinamiento. Se redactan páginas acerca de autenticidad, nobleza, identidad. Escribe, ¿quién soy en ausencia de observadores? Marquesa, ¿qué soy yo cuando estoy sola en esta habitación, sin joyas, vestido de seda ni sirvientes bajo mi mando? Catalina evidenció que la marquesa no es lo que soy, sino lo que hago. Si dejo de hacer, dejo de existir. Las ideas de Beatriz están muy por delante de su época. Está transmitiendo ideas sobre la performance de género y clase que los teóricos sociales no codificarán hasta. Centurias más tarde, comprende que la nobleza no es un asunto biológico, sino de prácticas aprendidas y reiteradas. Conoce que la fuerza de la aristocracia se basa en la fe compartida. La nobleza se derrumba si la sociedad deja de confiar en que los nobles son naturalmente superiores. Tercera etapa. Incertidumbre moral. Entre julio y septiembre de 1740, Beatriz comienza a plantearse preguntas, no únicamente acerca de su identidad, sino sobre la ética de todo el sistema esclavista. Si Catalina demostró tener inteligencia, delicadeza y capacidad para desenvolverse en la alta sociedad, por lo tanto, las afirmaciones de que los africanos son naturalmente inferiores son incorrectas. Si estás diciendo mentiras, ¿por qué entonces tienes a seres humanos bajo tu propiedad? La pregunta es revolucionaria para una mujer de su época y clase social. Beatriz fue educada en la doctrina católica que sostenía que la esclavitud era un mandato de Dios. Le instruyó que los africanos eran descendientes malditos de Cam y, por ende, estaban condenados a ser esclavos. Sin embargo, el caso de Catalina hizo añicos esas certezas. Catalina no solo pretendió ser aristócrata, sino que lo fue durante 6 semanas. Todos los sentidos relevantes. Tomó decisiones, demandó respeto, participó en elaborados rituales sociales. Beatriz comienza a realizar modificaciones menores. Establece que las sanciones corporales a los esclavos del palacio se reduzcan y solamente se implementen después de su autorización. Aumenta las cantidades de comida. Permite que las familias esclavas vivan juntas, en lugar de estar separadas por género, como era lo usual. El cambio no proviene de una bondad repentina, sino del reconocimiento incómodo de la humanidad compartida. Señor Sebastián se resiste a cambios. Afirma que si se maltrata a los esclavos, estos se vuelven sumisos. Beatriz responde algo que lo toma por sorpresa. Catalina había observado todo lo que ocurrió durante 19 años. Si la hubiésemos tratado como a un ser humano y no como a un objeto, quizás no habría necesitado usurpar mi identidad para experimentar sensaciones humanas.
Beatriz manifiesta públicamente su oposición a la esclavitud por primera vez. Cuarta fase. Acción y muerte. Años 1750 a 1770. A lo largo de las siguientes 2 décadas, la transformación de Beatriz se vuelve más intensa, gradualmente. No se convierte en abolicionista pública, lo cual sería imposible y suicida desde el punto de vista social. Sin embargo, realiza acciones que van en contra de los sistemas a pequeña escala dentro de los límites de su posición. Comienza a instruir de manera clandestina a las hijas de los esclavos domésticos en la lectura. Es leyel según las leyes de la colonia que la educación a los africanos está prohibida. Beatriz lo hace en secreto, bajo el argumento de que necesita sirvientas que tengan la capacidad de leer recetas y listas de compras. Sin embargo, la razón auténtica es diferente. Catalina tuvo la oportunidad gracias a la educación. Imitar a la nobleza. Si otros esclavos tienen acceso a la educación, ellos también podrían levantarse en contra de sistemas semejantes. Beatriz, además, comienza a utilizar conexiones sociales para llevar a cabo manumisiones o liberaciones de esclavos. Beatriz le ofrece a la amiga aristócrata comprar a un esclavo conflictivo y lo libera de manera secreta. Durante 2 décadas, libera a 17 individuos. Aunque son modestos los números en comparación con miles de esclavos en Cartagena, esas 17 personas son diferentes. Sin embargo, lo más importante es que Beatriz mantiene correspondencia secreta con frailes dominicos de Santa Fe de Bogotá que ponen en duda la moralidad de la esclavitud. Les proporciona testimonios exactos sobre circunstancias de esclavitud en Cartagena, así como información acerca de atrocidades y separaciones familiares. En debates eclesiásticos sobre la abolición, algunos de estos testimonios se emplearán décadas después. ¿Por qué Beatriz tomó su decisión? Son muchas las razones que se entremezclan. Culpabilidad por complicidad en sistema opresor. Reconocida con Catalina por forzarla a afrontar verdades que le incomodan. Deseo de redimirse. Y más allá de eso, comprensión de que para liberarse como mujer encerrada en roles de género aristocráticos, es necesario liberar a las personas esclavizadas. Los dos están atrapados en un sistema jerárquico arbitrario. Marzo del año 174. Después de recibir un castigo severo, que consistió en 200 latigazos y una marca en la cara con hierro candente, don Rafael, comerciante panameño, compra a Catalina. De Uceda. 12 días es la duración del viaje en barco de Panamá a Cartagena. Catalina, junto con otros 50 esclavizados, es trasladada en la bodega de un barco mercante, encadenada. Catalina está muy afectada físicamente durante el viaje. Espalda hecha añicos debido a los latigazos. En el clima tropical húmedo, las infecciones se multiplican. Se ha cauterizado de manera salvaje la cara de impostora y letrina, quedando con una cicatriz permanente. Algunos de los marineros a bordo del barco, para evitar que el capitán pierda la inversión, esperan que muera en el trayecto. No obstante, Catalina sobrevive, 33 años. Superó la captura en África, el viaje por el Atlántico, 19 años de esclavitud y un castigo cruel. Posee reservas de resistencia que la mantienen firme ante toda esperanza. Barco es consciente, aunque está débil, cuando llega al puerto de Panamá. El mercader que la compró, don Rafael de Uceda, no es don Sebastián. Son personajes distintos. Es dueño de empresas de transporte de carga y tiene 60 años. No tiene hijos y es viudo.
por medio del Istmo de Panamá. Catalina adquirió a un precio bajo, porque estaba dañada tanto en términos físicos como de reputación. Considera emplearla para realizar tareas domésticas básicas en su hogar de Ciudad de Panamá. Los primeros meses en Panamá son para reponerse mental y físicamente. Catalina trabaja en las cocinas y en la limpieza, en tareas que no requieren que interactúe con otras personas, ya que la cicatriz en su cara la identifica como castigada. Don Rafael, más pragmático que cruel, no establece castigos adicionales si trabajas bien. En esa época, Catalina se encuentra con otros esclavos tanto en la vivienda de don Rafael como en el barrio donde viven. José María, un afropanameño de 40 años, es uno de ellos. Fue liberado hace 5 años y en la actualidad trabaja como carpintero independiente. José María visita la casa de don Rafael para realizar arreglos y conoce a Catalina. Cuando observa una cicatriz en la cara, identifica una marca de castigo superior. Pregunta histórica. Catalina, que en un principio era reservada, termina por contar la historia resumida, castigada por desobediencia grave en Cartagena. No es evidente en su naturaleza. De farsa, por temor a que la historia sea tan increíble que no se le pueda creer o que genere excesiva atención. Sin embargo, José María, que sabe de las historias que cuentan los esclavos, es consciente de que la desobediencia grave fue una forma de resistencia. José María introduce a Catalina la red secreta de africanos que eran libres y esclavos en Panamá. Como los cabildos de Cartagena, esta red mantiene tradiciones africanas, se ayuda mutuamente y en ocasiones organiza escapadas hacia Palenques en la selva de Panamá. Es el sitio donde Catalina siente por primera vez pertenencia desde África, de 1745 a 1750. En Panamá, durante 5 años, va mejorando la salud física de Catalina, aunque las cicatrices persisten. Lo más importante es encontrar una nueva causa: educar a jóvenes africanos de manera secreta. Lección de español, de aritmética básica, pero también de algo más revolucionario: observar y entender las conductas de los colonizadores. Catalina no enseña de manera explícita sobre su farsa en Cartagena, aunque deja lecciones aprendidas. Demuestra que el poder colonial se mantiene en función de la acción. Si una persona tiene conocimientos sobre códigos de conducta, puede navegar con mayor habilidad en el sistema. Demuestra que las jerarquías consideradas naturales son construcciones sustentadas por la creencia de la colectividad. Demuestra que el saber es más poderoso que la violencia. Libertos y esclavos jóvenes de Catalina que utilizan el conocimiento. Algunos lo emplean para conseguir condiciones más favorables con amos. Otros lo visten para pretender que son libres cuando en realidad son esclavos, logrando así acceso a sitios y oportunidades que están prohibidos. Algunos lo emplean para huir de manera definitiva, empezando nuevas vidas con identidades falsas. A la edad de 72 años, fallece don Rafael de Uceda. En el testamento hace algo sin precedentes. Deja en libertad a todos los esclavos que viven en su casa, incluyendo a Catalina. Se desconoce la razón por la que lo hizo. Don Rafael era un católico que practicaba su fe. Quizás buscaba la redención por medio de la caridad. O quizás los años recientes que pasó con Catalina le hicieron tener admiración por la mujer que logró sobrevivir a tantas cosas. Catalina es puesta en libertad cuando tiene 41 años. Es un hombre libre por primera vez desde que fue apresado a los 13 años. En los documentos oficiales aparece como Catalina de Jesús, una mujer libre, con marcas en la cara y oriunda de África. Marca en el rostro.
Aunque nunca podrá borrar su pasado de castigo, la libertad legal le ofrece oportunidades. Catalina, como mujer emancipada, representa la libertad. Es áspero, pero es propio. En barrio se alquila habitación pequeña. Afropanameña. Continúa en la resistencia clandestina, pero ahora con más libertad para moverse. La vida de la siguiente década, 1752 a 1762, es discreta, pero productiva. Catalina, quien tiene 51 años en la actualidad, se encuentra con Tomás Quintero, un pescador de 45 años, que es afropanameño y liberto. Crean una relación de amistad, respeto y amor tardío. En una ceremonia reservada, se casan en una iglesia de la localidad, un matrimonio entre libertos que el régimen colonial acepta de mala gana. Catalina y Tomás han vivido durante 7 años. Unidos. No tienen hijos debido a que son mayores y a las lesiones físicas que sufrió Catalina, pero forman una familia con una numerosa comunidad de africanos liberados. La casa de usted es un lugar de encuentro donde se relatan relatos, se comparten tácticas para sobrevivir, se conservan las historias africanas. Catalina, en estos últimos años, al fin desvela toda su farsa de Cartagena. No lo hace como una hazaña gloriosa, sino como una enseñanza. Describe cómo percibió a Beatriz. En los 19 años, cómo se memorizó comportamientos y cómo se transformó físicamente. Nochebuena fue una actuación de gala, cómo eludió compromisos sociales. El público escucha con atención. La historia se convierte en leyenda en la comunidad. Algunos abuelos de África la vinculan con relatos de tricksters que engañan a los poderosos. Los jóvenes lo ven como una evidencia de que la resistencia inteligente es factible. Catalina enfatiza lecciones estratégicas. El saber es poder. Una mirada cuidadosa revela las vulnerabilidades del sistema. Una buena interpretación abre puertas que parecen imposibles. Catalina muere a la edad de 58 años debido a una epidemia que afecta a Panamá y causa fiebre. Se la entierra en el cementerio de libertos. En la lápida sencilla se puede leer: Africana libre, Catalina de Jesús 1711 a 1769. No menciona a Cartagena, farsa ni castigo, pero para quienes la conocieron, Tumba se vuelve un sitio de memoria donde contar su historia a las generaciones venideras. La historia, por décadas posteriores a la muerte de Catalina, la historia de la esclava que fue marquesa durante 6 semanas, se transmite de manera oral en comunidades afrodescendientes de Panamá y Cartagena, y posteriormente en otras ciudades del Caribe. La historia varía dependiendo de quién la narre. En otras historias, Catalina no fue atrapada y vivió eternamente como marquesa. En otras ocasiones, retó al virrey en público varias veces, pero el mensaje nunca varió. Africana esclavizada que evidenció la arbitrariedad de las jerarquías coloniales. La historia también produce imitaciones, pero no hay ninguna tan osada como original. Durante las siguientes décadas, los funcionarios coloniales reportan que personas esclavizadas se hacen pasar por libres, mulatos por blancos y miembros de clases bajas adoptan comportamientos aristocráticos. Cada caso, aunque en menor grado que el de Catalina, erosiona las fronteras entre castas. Por medios indirectos, la situación de Catalina llega a los oídos de los intelectuales coloniales. Pese al silencio oficial de las autoridades virreinales, los expedientes judiciales, por último, alcanzan archivos en Santa Fe de Bogotá y son consultados desde ahí por frailes de la orden dominica y jesuita que tienen interés en debatir sobre la moralidad de la esclavitud y sobre la naturaleza del ser humano.
Dos intelectuales resaltan entre ellos: el padre Ignacio de Velasco, un jesuita de 45 años, y Fray Antonio de Santander, un dominico de 50 años en el año 1750. Los dos han criticado el sistema colonial por razones de índole teológica. Se dice que la auténtica evangelización de indios y africanos implica aceptar. Su completa humanidad es incompatible con la consideración de que son una propiedad. Al revisar los documentos de un caso de Catalina en los archivos del Tribunal Eclesiástico, Fray Antonio identifica que se trata de un caso filosófico. En su obra sobre la naturaleza de las diferencias humanas, escrita en 1755, le dedica un capítulo completo a casos y menciona a Catalina por su nombre. Fray Antonio dice: si una mujer negra pudo hacerse pasar por dama española sin que cientos de personas se dieran cuenta. Observadores entrenados, por lo tanto, las afirmaciones de diferencias raciales innatas e inmutables son falsas desde el punto de vista científico. Las jerarquías que observamos en la sociedad no son jerárquicas por naturaleza, sino que pertenecen a la esfera social y han sido establecidas de manera artificial mediante la fuerza y el consenso colectivo. Es un alegato revolucionario que desafía los fundamentos ideológicos de la esclavitud y del sistema de castas. Fray Antonio no respalda la abolición inmediata de manera abierta. Sería muy arriesgado. Sin embargo, sus argumentos brindan fundamento teológico y filosófica para cuestionar la ética del sistema. El análisis de Ignacio, en una carta dirigida a Fray Antonio que se guarda en los archivos de los jesuitas, va más allá. Por ejemplo, escribe que la identidad es una actuación teatral. Lo que entendemos como la naturaleza de un individuo perteneciente a una raza o clase es, en realidad, un conjunto de comportamientos aprendidos. Si se puede aprender cualquier comportamiento, entonces las jerarquías basadas en una supuesta naturaleza son falsas. Estos debates continúan siendo fundamentalmente. En los círculos intelectuales de la Iglesia durante las décadas de 1750 y 1760, aunque gradualmente empiezan a filtrarse hacia seminarios en los que se preparan los sacerdotes del futuro. Algunos de estos sacerdotes, en el transcurso de una o dos décadas después, se convertirán en figuras de movimientos independentistas que cuestionarán no solo la autoridad española, sino también las jerarquías raciales legadas desde la época colonial. Los debates laicos en torno a la legitimidad y al poder también fueron afectados por el caso de Catalina. En la década de 1770, cuando las ideas ilustradas europeas comienzan a diseminarse en círculos, aristócratas criollos americanos, mencionados a veces en voz baja para demostrar que la autoridad política proviene de convenciones sociales y no de un mandato divino. Lógica parecida. Si la marquesa es solo una actuación que cualquier persona puede replicar con el conocimiento apropiado, entonces el rey también lo es. Si las jerarquías de raza son arbitrarias, lo mismo sucede con las políticas. No son inmediatas las conexiones entre el caso de Catalina y las nociones ilustradas de soberanía popular, pero existen. De manera discreta en las conversaciones intelectuales de la época anterior a la independencia. La historia de Catalina está viva y se repite en la tradición oral afrocaribeña. La historia se cuenta en público durante las festividades de las comunidades afrocolombianas después de la abolición de la esclavitud en Colombia en el año 1851, que tuvo lugar en el siglo XIX. Se incorpora al conjunto de relatos que instruyen acerca de la dignidad, la resistencia y la inteligencia. Catalina es una heroína casi mítica en ciertas tradiciones orales. Se dice que era tan.
tan bella que los españoles la confundían con una dama de nobleza. Aseguran que habló con mi rey en persona y no se percató. Se dice que fue liberada por un aristócrata que reconoció la injusticia después del castigo y vivió hasta la vejez como una mujer respetada. Es admisible exagerar. Los héroes de resistencia, en las tradiciones orales de comunidades oprimidas, frecuentemente se convierten en personajes míticos que inspiran a las generaciones futuras. Pero no exactitud histórica en sentido literal, sino en términos políticos y emocionales. Esclavo retó a un sistema poderoso y reveló su vulnerabilidad. La historia de Catalina está reflejada en fragmentos de la danza y la música afrocolombianas. En Palenque de San Basilio, un pueblo fundado por esclavos fugitivos, se pueden encontrar canciones folclóricas que relatan la historia de una mujer que estafó a todo el pueblo con un vestido robado. Aunque no lo mencionan de manera directa, los investigadores culturales han detectado referencias a su situación. En la literatura, la historia se transforma en ocasiones. El novelista colombiano Ricardo Núñez, en la década de 1880, compuso una novela histórica que se inspiró de manera vaga en el caso, pero modificando los pormenores y romantizando la historia. Su adaptación, a pesar de no ser precisa, expande el caso a un público más grande. En el siglo XX, historiadores académicos que estudian la esclavitud en el Caribe vuelven a descubrir el caso. Son analizados por estudiosos. Los estudios científicos demuestran lo elemental. Catalina de Jesús, una esclava originaria de África, reemplazó a la marquesa Beatriz por 6 semanas, que comprendieron la Nochebuena del 1743. Los historiadores lo muestran como un ejemplo de resistencia cultural, una táctica en la que el dominado subvierta el orden no mediante la violencia, sino demostrando que puede ser burlado. Se diferencia de las revueltas o la resistencia armada de palenques. Las dos formas son adecuadas, pero se trata de estrategias diferentes con resultados diferentes. En el mes de En la educación colombiana contemporánea sobre la historia de la esclavitud, se hace referencia al caso de Catalina como modelo de las complejidades del período colonial. Enseña a sus estudiantes que la resistencia tuvo múltiples formas y que los esclavizados no fueron seres pasivos, sino individuos que retaron su opresión con ingenio y creatividad. La historia permanece viva en las comunidades afrocolombianas de hoy. En discusiones sobre la jerarquía social heredada del colonialismo y el racismo persistente. Por ejemplo, Catalina es un caso que se cita como una manera de recordar que las identidades raciales son construcciones sociales. La raza es entonces una actuación que puede ser cuestionada si Catalina logró hacerse pasar por marquesa en una sociedad obsesionada con la raza. La farsa que sacudió a Cartagena entre 1743 y 1744 no fue solo una historia insólita de engaño individual. Fue un suceso que mostró las contradicciones del sistema colonial y que tiene lecciones para el presente. En primer lugar, lección. La identidad es tanto una representación social como una esencia. Catalina demostró que la marquesa no es algo que se nace, sino que se aprende, se imita y se representa, en sociedades contemporáneas que todavía valoran las identidades de clase, género y raza. Caso de Catalina. Ten presente que estas categorías son construcciones sociales que se sustentan en la repetición colectiva de actuaciones. Lección 2. Los sistemas de opresión se mantienen. De fe comunitaria. Cuando Catalina pretendió ser marquesa y la sociedad cartagenera se creyó el engaño,
demostró que la autoridad aristocrática no surgía de una superioridad natural, sino del acuerdo social. Las jerarquías se desmoronan cuando ese consenso es cuestionado. Es una enseñanza para los sistemas de poder contemporáneos. La autoridad solo perdura mientras sea reconocida por la colectividad. Lección número 3. El saber es un instrumento de resistencia. Catalina pasó 19 años observando cómo Beatriz aprendía códigos de la aristocracia. Ese conocimiento le otorgó la habilidad de realizar una buena actuación. Para las comunidades marginadas de hoy, aprender los códigos del poder hegemónico no es una asimilación, sino una estrategia. El conocimiento del sistema permite explorarlo, modificarlo y transformarlo. Lección número 4. La resistencia adopta muchas formas legítimas. Catalina no lideró ningún levantamiento armado, ni se escapó a Palenque. Su resistencia fue de carácter intelectual y cultural. Demostró lo arbitrario que es el sistema colonial mediante una actuación que se reía de manera burlona. La historia tiene en cuenta tanto la resistencia violenta como la pacífica. Ambas son necesarias en contextos distintos. Lección número 5. El castigo cruel no elimina el significado de la acción. Catalina fue azotada 200 veces. Venta forzada, cara marcada. El sistema vengativo aniquiló su cuerpo, pero su farsa se mantuvo como un gesto de desafío que retó las bases del orden colonial. Los sistemas represivos tienen la capacidad de sancionar a las personas, pero no pueden eliminar los pensamientos que sus actos generan. Lección número 6. Cambio personal. Incluso es posible que ocurra en las víctimas de opresión. Beatriz, víctima de un engaño, tuvo crisis que la hicieron cuestionar el sistema que le beneficiaba. Liberó esclavos, formó a africanos de manera ilegal y financió manumisiones. La metamorfosis no fue total ni heroica, pero sí se produjo. Demuestra que hasta los individuos más involucrados en sistemas de injusticia pueden transformarse cuando se encuentran con la humanidad de aquellos a quienes el sistema desmerece. Lección número 7. La memoria colectiva almacena comportamientos de resistencia que los sistemas intentan erradicar. Las autoridades coloniales querían que el caso de Catalina se olvidara porque evidenciaba debilidades. Sin embargo, las comunidades afrodescendientes conservaron por generaciones la historia a través de la tradición oral. La memoria colectiva es un acto de resistencia que tiene carácter político. Esconde secretos que el poder desea ocultar. El caso de Catalina de Jesús nos presenta preguntas que todavía se escuchan en las sociedades contemporáneas, donde la raza, el género y la clase continúan determinando oportunidades y tratamiento. ¿Qué tan representativas o actuantes son estas categorías? Cuando la identidad es una construcción social, ¿qué significa autenticidad? ¿Cómo confrontar sistemas de dominación sin replicar la violencia? Catalina no ofrece respuestas simples, pero su carrera ejemplifica la resistencia creativa. Observar detenidamente, asimilar códigos de poder, aplicar el conocimiento de manera estratégica, engañar al sistema, demostrando que es posible burlarlo. Es la táctica que las comunidades marginadas han empleado a través de historia. Esclavos que aprendieron a leer secretamente. Mujeres que emplearon seudónimos masculinos para educarse. Individuos queer que cruzaron la heterosexualidad conservando identidades auténticas. Catalina mantuvo una farsa de 6 semanas, pero fue breve. A pesar de que el castigo al que fue sometido fue cruel,
Las ideas que hizo brotar sobre la arbitrariedad de los rangos coloniales y las semillas que plantó continuaron creciendo décadas después. Contribuyeron de manera encubierta a la erosión del sistema de castas. Debate sobre la abolición. Por último, la independencia y la abolición legal de la esclavitud. Beatriz, quien nació 3 décadas después de que ocurriera el caso, jamás volvió a sentirse segura en su identidad aristocrática. Durante años se cuestionó qué significaba ser marquesa, más allá de la vestimenta y los modales. Su testamento, que liberaba a los esclavos, fue tardío, pero significó un reconocimiento. Si Catalina podía hacerse pasar por ella, entonces tener personas como propiedad era injustificable. El relato permanece abierto, limpia, ya que historia real nunca las tiene. Catalina murió en Panamá en 1769, finalmente libre, pero siempre trastocada. Beatriz, que era privilegiada pero inestable, murió en Cartagena en el año 1770. El sistema colonial que ambas confrontaron de manera diferente se mantuvo durante varias décadas, aunque con grietas como esta. Hoy, más de 200 años después, la historia de Catalina de Jesús nos hace recordar que es posible resistir incluso en las circunstancias más represivas y que el conocimiento es poder que no puede. Ser completamente confiscado, que sistemas que parecen invencibles se vuelven vulnerables cuando son desafiados de manera creativa y que acciones únicas de resistencia, a pesar de ser castigadas con crueldad, generan ondas que eventualmente transforman el mundo. La esclava que en la Nochebuena de 1743 pretendió ser marquesa no solo logró engañar a la sociedad cartagenera por un tiempo, sino que también evidenció para siempre que las jerarquías coloniales eran una ficción colectiva mantenida por la violencia. Esa evidencia preservada en la memoria de comunidades afrodescendientes y, aún, es un ejemplo de cómo la resistencia inteligente puede derrocar a los sistemas más poderosos sin disparar una sola bala, y ha sido redescubierto por historiadores contemporáneos. Esta fue la historia entera de la esclava que ocupó el lugar de la marquesa en Nochebuena, una farsa que ofendió a Cartagena en 1743 y evidenció lo arbitrarias que eran las jerarquías coloniales. No fue una mera ilusión, sino un viaje para descubrir la identidad, el poder, la resistencia y la transformación en un sistema colonial represor. Si has llegado hasta este punto, has llegado al final de esta larga historia. Eres increíble. Dale me gusta. Escribe en los comentarios cuál historia te impactó más. Comparte con quien necesite conocer las historias que la historia oficial intentó esconder. Y suscríbete a Sombras de la Esclavitud, ya que cada semana ofrecemos relatos prohibidos que merecen ser narrados. Hasta la próxima vez. Gracias por acompañarnos en este extraordinario viaje.